Llano Cultura y Literatura es un canal que rescata la cultura llanera. Hoy tenemos la presencia del doctor Tirso Caicedo Guerrero, el Gabán de Mataoscura. Bienvenido, doctor Tirso, a mi canal. Muchas gracias, doña Claudia. Queremos saber cómo nació el Festival de la Bandola Pedro Flores, que se celebra en el municipio de Maní, Casanare, Colombia. Esa organización de lo que hoy se llama festival no se llamaba festival. ¿En qué año nació ese festival? ¿En qué año iniciaron? ¿Cómo lo iniciaron? Se llamaba Encuentro Regional de las Bandolas Llaneras, del canto, del baile, del joropo y del contrapunteo, con la finalidad de rescatar los instrumentos que fueron tocados por nuestros antepasados, como el bandolón, que es el tiple cundiboyacense, afinado por bandola, que tenía 7 formas de afinarla, o tiene 7 formas de afinarlo. El requinto, que le decían los antiguos, entre ellos mi padre, el bandolín, la bandola lira, o bandola andina, que le decían matamata por asemejarse a la caparazón de la icotea, o matamata que le decimos aquí en el llano. Esa era una especie de tortuga. Sí, una especie de tortuga, es una especie de tortuga, por eso le digo que se asemejaba a la caparazón por lo redonda, entonces se le decía matamata. La guitarra, que se ejecutó y reemplazó a estos instrumentos cuando se opacaron en un momento que ya la gente prácticamente se dedicaba a escuchar radio o a las orquestas conjuntos que llegaban al municipio, y entonces ya se fue opacando. Estos instrumentos prácticamente fueron rescatados desde 2 lugares distintos o diferentes, 2 municipios. Uno, el de Dumar Aljure, en Tauramena, que fue el primero que grabó con Chiribico, y el otro, pues al año siguiente ya logré organizar el primer encuentro regional de las bandolas llaneras, del canto, del baile, del joropo y del contrapunteo, en Maní, Casanare, en el año de 1982, en las festividades, teniendo como base de que desde el año 78 hacia el 82 me dediqué a investigar esas costumbres que están desapareciendo y ya están en el olvido. Para algunas personas ya son obsoletas, no las realizan ni las ejecutan desde ningún punto de vista. Igualmente con las costumbres y faenas o danzas respecto a las creencias religiosas de la humanidad o de los habitantes del llano casanareño. Digo casanareño porque soy casanareño y porque lo hice con ese fin, y porque los instrumentos que logré, logré rescatarlos porque hoy suenan bastante. Hoy suena lo que es la bandola lira o bandola andina o matamata, suena la bandola casanareña, suena la guitarra, todavía la tocan, y suena el bandolón, y vuelvo y repito, tanto el requinto como incluso la misma bandola andina tenía la misma afinación del bandolón, y la guitarra, y acompañaban era con tiple, no con 4, con tiple. El 4 llegó en la década del 70, cuando se introdujo la bandola venezolana de 7 trastes, que era la que tocaba Anselmo López, la que tocó en Colombia Luis Quinitiva y Manuel García, los primeros bandolistas que yo conocí de esto. Ya después Leonardo Álvarez también tocó esa bandola, pero él tocaba también su bandola andina o la bandola matamata. ¿Y recuerda quiénes participaron en
en el primer encuentro de bandolas? A ver, la fundación, es decir, yo me considero el padre y fundador de ese encuentro de las bandolas que hoy se llama Festival de la Bandola. No es de la bandola, es de las bandolas. ¿Por qué? Porque allí se han presentado, por lo menos en el año 2006 que me invitó José Suárez, logré hacer sonar nuevamente los bandolones, allá en esa presentación en la tarima. Los bandolones, logré que se tocara lo que yo iba a cantar con bandolón y el baile que ejecuté con una de mis hijas también con bandolón, invitado por José Suárez, que era quien organizaba en ese entonces, creo, el Festival de las Bandolas Llaneras. En ese primer festival logré reunir más o menos 20 bandolistas. Pues el objetivo era ese. ¿Por qué? Porque yo los distinguía. Yo con anterioridad o con antelación a esa organización de las bandolas, había entrevistado ya a varios músicos de la región, entre ellos Pedro Flores, Prudencio Flores, Nuncio Medina, Alejandro Belisario, mi tío Santiago Caicedo, Raúl Mariño, Mono Becerra, Augusto Becerra, también que él fue guerrillero de Guadalupe con Prudencio Flores, y incluso en una última entrevista que ellos tuvieron en unas elecciones, yo creo que las últimas elecciones que votaron los dos, Prudencio se encontraron, dijeron, no quedamos sino los dos guadalupanos, y era Mono Becerra y Prudencio Flores. En ese festival que recuerde estaba José Quibay, uno que venía con José Quibay, que después lo mataron o se mató con otro por allá en un baile, Holman Caicedo, Héctor Belisario viejo y Héctor Belisario muchacho, que era un muchacho joven, Raúl Mariño, Severo Ávila viejo y Severo Ávila Lara, el que está por ahí todavía, Alejandro Belisario participó también, Nuncio Medina también participó en ese primer encuentro de las bandolas. Uno de los jurados que recuerdo fueron Pedro Flores y Celina Dan, y no recuerdo el otro cuál era, pero de todas maneras era persona conocedora de la música llanera nuestra. Digo nuestra porque era la que tocaban los antiguos. Por ejemplo, mi papá me llevó a muchos, es decir, me llevó, siendo yo un niño, me llevaba a los bailes, y yo le ponía mucho cuidado a la música, y por eso una vez entré a la universidad me dediqué a eso, porque yo no tenía sino que asistir a la universidad y dedicármele a la composición y dedicármele a rescatar la música. Cuando venía por aquí entrevistaba a los antiguos de la época, y ya hoy no queda prácticamente ninguno. Pues Alejandro, pero en ese entonces era joven, cuando hace 45, 46 años fue que hice yo esas entrevistas de la música llanera. Por eso el material que yo tengo recopilado no lo tiene ningún folclorista, así digan lo contrario. Yo sí los puedo retar y decirles dónde tengo mis grabaciones que hice con grabadora, pero las tengo, las entrevistas que hice y las grabaciones que hice a los músicos de los temas antiguos que también desaparecieron. Hay un señor de Bogotá que vino y se dedicó a grabarle casi todo, prácticamente la música que tenía Pedro Flores, de apellido Matallana. Él es muy también investigador de la música llanera, creo que de toda clase de música, pero él sí le tiene bastante grabado a esto. Fabio Lara fue otro de los que participó en el primer encuentro de las bandolas llaneras. Fabio Lara. Bien. Y en ese encuentro ganó Raúl Mariño. En ese encuentro ganó Raúl Mariño, sí señora. ¿Y cuáles fueron los premios que les otorgaron? La premiación se acordó con antelación cuando yo le comenté al señor Germán Tobar Mora que yo quería organizar un encuentro de las bandolas llaneras, y le di todo lo que he dicho, se lo manifesté a él. Entonces él quería
Él vendía arpas que compraba o mandaba hacerle a Prisciliano Gutiérrez, y cuatro, y maracas. Entonces y cuerdas de arpa y cuerdas de cuatro. Entonces él me dijo que quería, pues ya don José Cervelión Carreño había diseñado este tipo de bandola. Este tipo de bandola lo diseñó él, don José Cervelión Carreño Ortega, dueño del Hato de Barley, es guerrillero también de Guadalupe Salcedo, músico, compositor, mejor dicho, de todo tenía el señor. Este tipo de bandola lo diseñó él, que es un requinto, es decir, la caja sonora es de el tamaño más o menos de lo que le dicen en Cundinamarca y Boyacá requinto, y las cuatro cuerdas, pues la de la bandola que venía de Venezuela, pero este diapasón, es decir, el diapasón de los 18 trastes, sí se lo acomodó él. ¿Para qué? Para ver qué sonido daba, y dio buen sonido, y se llamó, él la bautizó bandola casanareña. Entonces ese señor Guachamarón quería conocer a don José Carreño. Yo tuve la oportunidad de presentarle al señor, y él le cedió, es decir, le autorizó que mandara a hacer el molde y que fabricara los instrumentos. Y fabricó, creo que como 15 bandolas, Germán Tobar en esa época, o 20. Y los premios que se daban era una bandola de esta, pero no esta bandola. Y esta totuma que está usted en la mano, estas dos son hermanas. Son hermanas desde dos puntos de vista, porque la idea de mandarla a hacer la hice yo en el año de 1980. Y el fabricante fue la misma persona, don Pablo Hernán Rueda, fabricante de instrumentos muy conocido a nivel nacional e internacional, porque sus instrumentos que él fabrica son bastante buenos y sonoros. Por ejemplo, la totuma tiene 43 años, igual que este instrumento, bandola. Esta bandola la mandé a hacer yo, se la vendía a don Luis Moreno, que actualmente es de él. Y esta bandola es de Luis Arturo Moreno Martínez, él la compró en su momento. Y esta sí es la totuma que mandé a hacer y con la cual he grabado unos temas, en este mismo instrumento han tocado a nivel nacional en presentaciones en la Mediatorta, en el Teatro de Colón, me parece que en el Jorge Eliezer Gaitán también se tocó allá, y en los festivales que asistí me parece que la llevé. Entonces el señor Germán Tobar fabricó los instrumentos y se daban como premio al ganador una bandola. Ya en otras modalidades del concurso, por ejemplo en baile se daban 4 y se daban maracas hasta que copara el monto que recogíamos en esas 3 noches. En las 3 noches pedíamos que quisiera colaborar, y al finalizar cada noche decíamos: se recogió en esta tarde tanta plata, a la otra noche recogió tanta plata, y a la última noche recogió tanta plata, alcanza para tanto, de acuerdo al valor que le ponía el señor don Germán Tobar Mora a los instrumentos. Por eso él llegó ahí él llegó a vender sus instrumentos, pero la idea del festival, o de lo que hoy se llama festival, es mía, y se llamaba, las tarjetas las mandaba a timbrar de mis pocos recursos que tenía como estudiante de Derecho en la Universidad Libre, y con lo poco que me pagaban, porque yo cantaba los viernes y los sábados en los Centauros, en el restaurante Los Centauros en Bogotá. Cantaba ya por las noches, entonces le pagaban a uno 1.000 pesos, 2.000 pesos, dependía la cantidad de gente que hubiera en el restaurante en ese entonces, y de ahí salíamos a veces a dar serenatas, y allá en la serenata también, o sea, entonces pues yo guardaba para mis cositas que quería hacer. Por ejemplo, hay otra cosa que nadie lo sabe, pero sí es oportunidad para que a través de su canal lo dé a conocer, es de que la primera vez que se hicieron los cantos de vaquería y ordeño, fui yo.
con el maestro Carlos Rojas y un grupo que él tenía. Incluso Cholo Valderrama asistía a los ensayos con Carlos Rojas y la compañera que tenía en ese entonces, Carlos Rojas. Ese canto de vaquería por primera vez se oyó, creo, en Bogotá, en el año de 1978, 79 y 80, me parece, porque nos presentamos en varias partes. En Colsubsidio, en el Teatro de Colsubsidio, nos presentamos, me parece que en el Jorge Eliezer Gaitán también. Y así en escenarios públicos que cuadraba Carlos Rojas, porque Carlos Rojas fue el artista que me acompañó en el año de 1980, mi disco primero que grabé. Bueno, mi doctor, muchísimas gracias. Sí, señora, con mucho gusto.